Continuamos con el curso de español. Hoy vamos a ver los pronombres personales. Eh, los pronombres personales son 6, 3 singular y 3 plural. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. La tercera persona, él, masculino, ella, femenino, y usted es el pronombre formal, singular. Los plurales, la primera persona, nosotros, masculino, o nosotras, femenino. La segunda persona, vosotros, masculino, y vosotras, femenino. La tercera persona, ellos, masculino, ellas, femenino, y ustedes, el pronombre formal, plural. Yo soy Luis. ¿Y tú? Repasamos. Yo, tú, él, ella, usted, pronombre formal, singular. Nosotros, masculino. Nosotras, femenino. Vosotros y vosotras, masculino, femenino. Ellos, masculino. Ellas, femenino, plural. Ustedes, el pronombre formal, plural. El masculino y el femenino en español, ¿cómo se forma? Tenemos una regla general. La regla general es el masculino, las palabras con o, terminadas en o, y el femenino se forma cambiando la o por la a. Ejemplos: guapo, guapa, masculino, femenino. Niño, niña, masculino, femenino. Esta es la regla general. Más ejemplos: alto, alta, rubio, rubia, gordo, gorda, chino, china, moreno, morena, italiano, italiana. Otras reglas diferentes a la regla general. Por ejemplo, si la palabra termina en consonante, se añade una A. Por ejemplo, español. Español termina en consonante, en la L. Española es el femenino. Se añade una A. Inglés termina en consonante, en la S. El femenino se hace añadiendo una A, inglesa. El mismo caso con francés, francesa, profesor, profesora. Otro caso diferente. Cuando la vocal en la que termina la palabra, principalmente los adjetivos, es una E, no cambia. Continúa siendo una E en el femenino. Masculino inteligente, femenino inteligente también. Triste, triste, masculino, femenino. Estudiante, estudiante, masculino, femenino. Siguiente regla. Cuando el adjetivo termina en ista, también continúa
igual, no cambia. Por ejemplo, futbolista, el futbolista, la futbolista, masculino, femenino, taxista, taxista, él, ella, igual. Economista, economista, malabarista, malabarista. El masculino y el femenino son iguales. Tampoco cambian cuando el adjetivo termina en i acentuado o u acentuado. En ese caso, la palabra en femenino es idéntica también, no cambia. Hindú termina en u con acento. En femenino, hindú también, con u con acento como letra final. Marroquí, él, marroquí, ella. Iraní, iraní. No cambian. Después de ver las reglas del singular, del masculino y del femenino, vamos a pasar a la del singular plural, ¿no? ¿Cómo se forma el plural? También tenemos una regla general. Es que cuando acaba en vocal, el adjetivo o la palabra en general, se añade una S. Por ejemplo, bolígrafo, se añade una S. Bolígrafos. Singular, plural. Alto, altos. Estudiante, estudiantes. Chino, chinos. Singular, terminada en O. Plural, añadimos una S. Igual que en el caso del masculino femenino, cuando la palabra o el adjetivo termina en consonante, por ejemplo, español, no añadimos una S, añadimos ES. Español, españoles, añadimos ES. Árbol, árboles. Caracol, caracoles. León, leones. Termina en consonante, añadimos ES. Singular, plural. Otras reglas para formar el plural. Por ejemplo, si el sustantivo o el adjetivo terminan en Z, la Z se cambia en C y se añade ES. Por ejemplo, lápiz, lápices. Pez, peces. Singulares, plurales. Cuando la palabra termina en U o I acentuada, hindú, por ejemplo, también se añade ES, hindúes, plural de hindú. Cuando termina en I acentuada, también añadimos ES, rubí, rubíes. Último caso, cuando la palabra en singular termina en S, por ejemplo, paraguas, lunes, no cambia en el plural. Paraguas, lunes. Esto en la mayoría de los casos. Hay excepciones que veremos más adelante.